De Monterrey. Wow. Ole. Bueno, pues allá vamos, que yo calculo que esto ya estará live, tal que ahora mismo. Buenos días para los que venís nos estáis viendo desde el otro lado del charco, y buenas tardes para los que estamos aquí, ahí en el centro de los mapas que solemos ver. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión online de academiawordpress.com. De nuevo, con nuestro grandísimo embajador de marca, a sus pies, señor embajador, ¿cómo se encuentra usted? A sus pies, señor jefe. Embajador de marca, Pablo Moratinos. Pablo Moratinos es Data... ¿cómo es tu título? Growth Data Lead. Growth Data Lead en Product Hackers. Sí, señor. ¿Sois gemelos? Dice Pilar. Hombre, parecernos parecemos. Además, llevamos los pendientes en la misma oreja, gafas. Muy bien, Pilar. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Ya sabéis, utilizad el chat para estas cosas. Saludar desde donde estéis, decir de dónde os conectáis. Y bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a hablar... Es que a mí los temas de marketing, ¿qué queréis que os diga? Me encantan. Hoy vamos a hablar de ROI. Vamos a hablar de ROI, una métrica que no es una vanity metric, es una, esta es de las de verdad. Sí, sí. Que también se puede convertir en una métrica de vanidad si te sale estupendamente bien y tienes que contentar a alguien de la dirección. Mira qué bien tenemos el ROI. Y es un buen indicativo de muchas cosas. Hoy nos lo va a explicar Pablo. Ya sabéis que estamos haciendo una serie de webinars relacionados directamente con el marketing digital, específicamente con la analítica, y hemos hecho desde cómo conocer, poner en marcha una North Star Metric tremendamente importante. En el último estábamos hablando del GoTree, que es un sistema por el cual los objetivos y todo lo que está relacionado con el marketing cobra vida en un planteamiento exquisito de cómo hacer las cosas. A mí me encanta. Y ahora vamos con cómo medir el ROI. Como veis, son toda una serie de webinars relacionados con la analítica. Y además, para aquellos que no lo sepáis, pero yo creo que sí, porque los que estáis aquí es que estáis suscritos a nuestro contenido, Pablo Moratinos y academiawordpress.com, bueno, y wordpress.com acabamos de estrenar un curso de Google Tag Manager. Todos tenéis y todas tenéis un email en vuestro inbox. Echadle un vistazo y, hombre, Frank Calderón, no hace falta que ponga el apellido. Don Frank, muchas gracias por estar aquí. Ya me han hablado que tu WordCamp estuvo muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos un curso de Google Tag Manager disponible para todos vosotros, grabado por Pablo. Mañana jueves ya vamos a publicar los capítulos 5 y 6, o sea que ya estamos ahí prácticamente la mitad, como quien dice, ¿verdad? Y lo ha grabado Pablo Moratinos, o sea que no os lo perdáis, es una guía completísima de cero de cómo aprender sobre Google Tag Manager, desde instalarlo, configurarlo, hacer contenedores de datos, etc. Todo, absolutamente todo. Id a la landing page y solicitad la descarga de los materiales y ejercicios, bueno, materiales sobre todo, para este curso. No lo olvidéis, lo tenéis todos y todas en vuestro inbox. Que lo sepáis, pero bueno, si todavía no lo sabéis porque no lo habéis visto, hice echar un vistazo a vuestro inbox, seguro que está ahí. Bueno, y sin más, Pablo, yo creo que está todo dicho. Este fin de semana hemos estado en WordCamp Valencia, también hemos estado en Cádiz y en South Impact. Un enorme abrazo para la gente de Mowomo, que ha organizado un evento espectacular, y también para los organizadores y voluntarios de WordCamp Valencia, que también ha estado muy bien y, como me ha dicho Pablo, pues se ha convertido en la WordCamp más grande que hemos tenido este año en la península. Estamos hablando de más de 300 personas, que a día de hoy pues está súper bien. O sea, es una cifra increíble. Enhorabuena a todos los que habéis estado en la organización y a todos los que habéis participado de alguna forma. Y nada, sin más, Pablo, yo voy a desaparecer, como hago siempre, pero no desaparezco, yo me quedo con el backstage. Te dejo con el respetabilísimo público para que nos hables de ROI. Venga, pues vamos allá. Encantado, gracias por la presentación, Mon. Bueno, como bien dice Mon, la verdad es que estamos cumpliendo
algunos hitos a nivel de temas sobre los que estamos pasando directamente relacionados con el marketing online, en muchos casos también incluso con el marketing en general, pero que yo creo que son de alguna manera una especie como de, no sé, casi de máster de marketing online, porque estamos cumpliendo temas muy avanzados y además les estamos dedicando mucho tiempo, mucha profundidad, y algunos los estamos complementando directamente con los artículos del blog. Tengo que decir, y no lo digo solo por mí, lo digo especialmente por el resto de compañeros con los que tengo el placer inmenso de escribir en el blog de WordPress.com, que se está publicando un contenido increíble. O sea, os digo que es un contenido técnicamente tan avanzado que es muy difícil que lo podéis encontrar, desde luego, en ninguna otra plataforma online gratuita y en muy pocas plataformas online de pago, de muchos cientos de euros y de dólares, no vais a encontrar material tan avanzado y tan técnico como el que se está compartiendo. Está creando ahí un repositorio de contenidos realmente importante. Tengo que pedir disculpas por adelantado, tengo un catarro bastante importante y es posible que tenga que suspender durante unos breves instantes en algún momento la narración para sonarme los mocos cual mosquito trompetero. Pero empecemos, venga. Y voy a empezar además como si estuviéramos todos juntos en la misma sala haciéndonos una pregunta, invitándonos a levantar la mano. Así que levantad la mano los que en el último mes hayáis revisado un reporte, un cuadro de mandos, que mostraba sesiones o páginas vistas y os habéis sentido satisfechos con lo que estabais viendo, ¿no? Imaginaos que levantad la mano y ahora bajad la mano y preguntarle a vuestro CEO o a vuestro jefe de equipo a ver si alguno de esos números le importa. Pues esto me lleva a la siguiente pregunta, pero probablemente hayáis dicho, pues al CEO como que esto no le importa mucho". Pues probablemente será así. Y ahora os preguntaría, ¿seríais capaces de demostrar cuánto dinero generáis con vuestra página web, con vuestro sitio web? Pues tengo que deciros que la mayoría de empresas confunden el tráfico con resultados reales. Y es fundamental, como ya ha adelantado Mon, diferenciar entre vanity metrics, que son métricas de vanidad en castellano, en español, y revenue metrics o métricas de negocio, porque no todo lo que se ve bien en un cuadro de mandos impacta realmente en el resultado final. Y efectivamente vamos a hablar del ROI hoy. Casi uno de cada 5 marketers, de cada 5 especialistas o profesionales del mundo del marketing online, identifica el retorno de la inversión, que es lo que significa ROI, como la métrica top de las que tiene que analizar, ¿no? Pero apenas el 34% la está rastreando de manera consistente, ¿no? Además, algo menos de la mitad de los marketers ya hizo una especie de evolución, de transición, desde las métricas de vanidad hacia los KPIs que reportan ingresos, pero esto no es una tendencia, es algo que debería ser pues, prácticamente obligatorio para que cualquier negocio crezca, ¿no? Suponed, por ejemplo, que vuestra web tiene 30.000 visitas mensuales, que todo el equipo está feliz, encantado, viendo ese número crecer, pero ¿cuántas de esas 30.000 visitas eran de personas que hicieron algo que realmente importa en el sitio web, ¿no? Contactaron con el equipo de ventas, compraron, pidieron una demo de nuestro producto. Pues la mayoría de empresas no lo sabe porque no lo mide. Y la razón de esto es que hemos estado midiendo la actividad cuando deberíamos medir la intención, que son dos mundos completamente diferentes que vamos a tratar de introducir ahora brevemente. Y hay gente que todavía se pregunta qué son las vanity metrics exactamente, ¿no? Y en qué se diferencian de las business metrics. Pues las vanity metrics incluyen conceptos como visitantes únicos, sesiones, páginas vistas, tiempo promedio en página, incluso la tasa de rebote es una vanity metric si la estudias de manera aislada. Y se llaman vanity porque se ven bien en el papel, suben mes a mes, coges un gráfico, lo pegas en una presentación y enseguida ganas un aplauso rápido por el resto del equipo. Pero deberías preguntarte si la tasa de rebote es alta, pero las personas que se quedan en el sitio terminan haciendo una compra. ¿Esto es malo o no es tan malo como parece inicialmente? Pues obviamente no. Digamos que la actividad sin contexto no es más que ruido. Las business metrics, por otro lado, incluyen conversiones a leads de alto potencial, coste de adquisición de cliente, número de oportunidades en el pipeline. Ya sabes que el pipeline es ese flujo donde los del equipo de ventas meten a aquellos potenciales clientes, los ingresos generados, el valor del tiempo de vida del cliente. Todos estos números, de alguna forma, conectan directamente con lo que el negocio necesita. No son bonitos, pero son mucho más honestos, ¿no? Dicen la verdad.
sobre lo que está pasando en el negocio. La diferencia práctica es que el marketero optimista pues ve que el tráfico crece un 30% y pues lo celebra. Pero el especialista de growth o el marketero más realista lo que hace es, cuando ve que el tráfico crece un 30%, pero con conversiones que caen hasta un 5%, se pregunta qué es lo que está pasando y sabe que es el mismo tráfico, pero que tiene una interpretación muy diferente, ¿no? Habréis escuchado muchas veces decir cosas como que duplicar las conversiones es fácil porque solo te implica duplicar tus esfuerzos en captación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, si yo quiero tener el doble de conversiones de las que tengo ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues traer el doble de tráfico. Pero no es cierto. Esto es un mantra que se ha repetido durante muchos años, pero no es cierto, ¿no? Podríamos decir, como dicen los chavales hoy, hay un facto importante que es el enfrentamiento entre esas vanity metrics y business metrics que decíamos. Y la correlación entre tráfico y retorno o revenue es mucho más débil de lo que solemos pensar. Puedes duplicar el número de visitas y aún así ver caer tus ingresos a la mitad si esos visitantes no son pues, el perfil correcto para tu producto o servicio, no están segmentados adecuadamente, has confundido la audiencia, ¿no? Lo que realmente determina el éxito comercial de un sitio no es tanto la cantidad de visitas que recibe como la calidad y la relevancia de los usuarios que llegan. Es decir, tenemos que pensar más en intención y potencial de conversión que en volumen de tráfico. Y lo cierto es que hay muchísimos sitios con miles de sesiones que apenas convierten porque atraen a visitantes que no tienen interés real en su producto, en su servicio, o no lo encuentran, ¿no?, en la propuesta que les hacemos nosotros. El tráfico relevante, por el contrario, permanece mucho más tiempo en el sitio, interactúa, termina convirtiendo en lead y, por supuesto, termina aportando ingresos. Por eso, optimizar para tráfico cualificado y no solo volumen debería ser la clave para poder traducir el crecimiento en beneficios reales. En los próximos minutos vamos a ver, vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a ver cuál es la diferencia real entre sentirse ocupado y ser efectivo. En segundo lugar, vamos a ver las métricas exactas que debemos rastrear para que nuestro CEO, nuestro jefe de equipo, entienda que la web del negocio que estamos analizando no solo gasta dinero, sino que genera dinero también. En tercer lugar, vamos a ver cómo configurar este rastreo sin que sea un proyecto de 3 meses, ¿no? Porque si no podemos medir el ROI desde ya, pues tenemos un problema bastante profundo que resolver inicialmente, ¿no? Y mi idea es no ser demasiado académico, ser muy práctico y que salgáis de aquí sabiendo exactamente qué medir, aunque ya os adelanto que va a haber un pequeño empacho de fórmulas. Espero hacerlas llevaderas con los ejemplos, pero estamos hablando de algo que nos implica realizar cálculos. Estamos hablando de métricas y de analítica, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un mínimo, es como si estuviéramos hablando de programación, pues un poquito de código tendría que haber. Pues hoy un poquito de fórmulas, un poquito de matemáticas va a haber, pero os prometo que no van a ser fórmulas complejas. Así que vamos a entender, por lo menos así ya como punto de partida, por qué nuestro CEO, que voy a hacer un poco bromas con nuestro CEO durante la sesión, piensa diferente a nosotros sobre lo que es el éxito en la web del negocio y por qué cuando alineemos nuestra visión con la suya todo va a cambiar a mejor. Ya lo vais a ver. Y lo primero es precisamente ese cambio de mentalidad que tenemos que hacer, ¿no? Durante años le enseñamos a la gente de los equipos de marketing que la métrica más importante era cuánta gente llegaba al sitio web. Así que durante años, pues todo el mundo estaba optimizando para tráfico. La obsesión era la captación de tráfico. De hecho, cuando abrís cualquier herramienta analítica, la primera página que vais a encontraros casi siempre se enfoca exclusivamente en vistas o en usuarios. Y esto es que funcionaba relativamente bien cuando el mercado estaba mucho menos saturado que ahora, ¿no? Pero ahora lo cierto es que en 2025 hemos llegado a un punto casi absurdo, ¿no? Puedes tener el doble de visitantes que en tu competencia y estás ganando la mitad de dinero. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo estamos tratando de responder a la pregunta equivocada. No deberíamos preguntarnos, insisto en la idea, cuánta gente llega, sino qué tipo de gente llega y qué hace cuando está en nuestro sitio. Entre 2010 y 2015, cuando el marketing digital era bastante más joven, era bastante difícil conocer o entender el impacto exacto de nuestras acciones, ¿no? Google Analytics nos daba unos números, eran tangibles, parecía suficiente, así que toda una generación de marketeros pues creció optimizando para estas vanity metrics que comentábamos antes, ¿no? El tráfico era prácticamente la moneda de cambio. Pero el contexto ya hace un tiempo que cambió y hoy en día,
el 83% de los marketeros reconoce que calidad de contenido supera a cantidad, ¿no? Es más importante. Y sin embargo, el 70% de los equipos de marketing sigue rastreando actividad, no resultados. Hay un salto enorme entre lo que la gente sabe en teoría y lo que la gente hace en la práctica. Es decir, son conscientes de que no lo están haciendo bien, pero no saben cómo superar eso, ¿no? Ese gap. La razón es simple, ¿no? Las métricas de actividad son súper fáciles de medir y además son muy rápidas de mostrar. Revisas Google Analytics, ves que las sesiones han crecido, como decía antes, coges una captura de pantalla, se la mandas al jefe y con eso ya hemos justificado el mes, ¿no? Las métricas de resultados, por otra parte, son más complicadas. Suelen requerir conexión con nuestro gestor de relaciones con el cliente, el CRM, requiere data del equipo de ventas, requiere análisis de ciclos completos. Es más trabajo y al mismo tiempo mucho más real, claro. Pero digamos que es un proceso en el que las métricas deben ser calculadas, ¿no? Deben ser procesadas para poder mostrar esa información. Vamos a empezar con dos escenarios hipotéticos, dos ejemplos. En el escenario A, imaginaos que vuestra web genera o es capaz de capturar 50.000 visitas mensuales y tiene una tasa de rebote del 68%. El tiempo promedio en la página es de 45 segundos y en el cuadro de mandos, pues, tiene bastante buena pinta, ¿no? Los números no están mal. Coges, haces una captura, subes el gráfico a LinkedIn y dices ahí, 50.000 visitantes, crecimiento constante. Y empezamos a recibir ahí OKs, ¿no? Likes dentro de LinkedIn. Y vale, pues todo perfecto. Pero claro, aquí es donde viene la pregunta incómoda, ¿no? ¿Cuántas de esas 50.000 visitas mensuales realmente hicieron algo que importa para nosotros en nuestro negocio? Típicamente, en un sitio así, la conversión al lead de alto potencial, que es un tipo de lead que vamos a conocer hoy, no es cualquier lead, sino un lead que legítimamente podría convertir, es de entre un 0,8 y un 1,2% aproximadamente. Esto significa que de 50.000 visitantes, aproximadamente 400 o 600, esa horquilla, hacen algo de valor en nuestro sitio. Y el resto no es más que puro ruido, ¿vale? Pura interferencia, que además tiene un coste para nosotros en el servidor. Y sin embargo tenemos, por otro lado, el escenario B, que es otro sitio web, en este caso genera 8.000 visitas mensuales, tiene una tasa de rebote del 42% y un tiempo en página, un tiempo de permanencia en página de 3 minutos. Los números aquí se ven, salvo la tasa de rebote, el bounce rate que pone ahí es tasa de rebote. Perdonad, en algún momento puede ser que veamos métricas escritas en inglés, en otras escritas en castellano, las diré en castellano o en inglés. Tenemos que aprendérnoslas, ¿vale? Porque se utilizan en ambos idiomas. Y si yo normalmente intento siempre traducirlas a español, pero es verdad que a veces se me escapan, no me acuerdo, y en todo caso es interesante que aprendáis a decirlas en los dos idiomas. El caso es que aquí, pues estos números se ven más mediocres, nadie se impresiona, pero si os digo que este sitio tiene una conversión al lead de alto potencial de entre el 6 y el 8%, por ejemplo, el resultado son 480, entre 480 y 640 leads mensuales de personas que realmente queremos, con las que tienen intención real de convertir, ¿no? Al final, comparando ambos escenarios, ¿quién tiene un problema de tráfico? Pues el escenario B. Pero ¿quién tiene un problema de ROI, de retorno de la inversión? El escenario A. Esto es definitivo, ¿no? Es clave. El escenario B genera más oportunidades de negocio con 6 veces menos visitantes. Pero si midimos por Vanity Metrics, pues el negocio A gana de lejos. Yo, desde luego, me quedo con el negocio B. Aunque veamos que el indicador, por decirlo de alguna manera, está roto, ¿no? Más tráfico no significa más éxito y, por desgracia, casi siempre medimos así. De hecho, los marketeros que se enfocan en la calidad de los visitantes en lugar de la cantidad suelen reportar menores costos de adquisición de cliente. Es otra métrica que vamos a ver hoy, ¿no? Porque cuando atraemos a la audiencia correcta, el ciclo de ventas es mucho más corto, el rechazo a la compra es menor y el valor generado, digamos, con esta adquisición de tráfico es exponencialmente mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... Voy a intentar hablar de diferentes modelos para que todos podamos un poco identificarnos en los ejemplos. En el caso, por ejemplo, de un software as a service, de un SaaS dirigido a B2B, que estamos vendiendo a otros negocios, la tasa de conversión promedio en 2025 es de un 1,2%. Pero si ese 1,2% de gente que se registra para hacer una demo de tu plataforma es gente altamente cualificada, personas que estaban buscando específicamente una solución como la tuya, puedes vivir de eso perfectamente, ¿no? Si es un 5%, pero es gente al azar que llega por un blog genérico, para la que no está identificada, que no han identificado todavía ese punto de dolor,
pues la mayoría seguramente será basura y abandonarán tu suscripción antes de que recuperes lo que te costó capturar esos usuarios, ¿no? Luego vamos a ver, luego como hay un equilibrio, deberemos buscar un equilibrio, no, un desequilibrio a nuestro favor entre lo que nos cuesta adquirir un cliente y lo que es capaz de generar, el beneficio que es capaz de generar para nuestro negocio ese cliente a lo largo de toda su relación, ¿no?, con la marca. Vamos a distinguir entre métricas de actividad y métricas de resultado. Las métricas de actividad son lo que pasó, alguien que visitó, alguien que scrolleó nuestro sitio, alguien que invirtió su tiempo en él, la tasa de rebote, las páginas vistas, la duración de sesión, el tipo de dispositivos usados. El problema es que todas estas métricas o estos aspectos que medimos no correlacionan con revenue, con retorno. Puedes tener todas las métricas de actividad perfectas y cero dinero entrando en el barco, en el barco, no en el banco. Además, suelen confundir de alguna forma causa con efecto, ¿no? Una tasa de rebote alta podría ser mala, podría indicar que la página es confusa, pero también podría ser buena, porque las personas encuentran de una forma rápida lo que querían, ¿no?, y se marchan rápidamente. Y cuando no tenemos contexto, pues no podemos identificarlo, no podemos interpretarlo de la manera correcta. Por otra parte, las métricas de resultados son lo que significó que hizo el usuario en nuestro sitio, ¿no? De esas personas que visitaron, ¿cuántas hicieron algo que nos acerca a venderle nuestro producto? Puede ser, por ejemplo, envíos de formularios, puede ser solicitudes de demos, productos que fueron añadidos al carrito, inscripciones en una prueba gratuita. Estos son los eventos que realmente indican una intención por parte del usuario, ¿no? Y estos sí que correlacionan de manera directa con el revenue, con el retorno, porque son acciones deliberadas y no son acciones pasivas. Si a día de hoy, en 2025, en tu web solamente estás contando visitas y sesiones, estás compitiendo en el peor campo de batalla posible. En todos los negocios, cuando miden eso, van a conseguir números muy grandes hoy en día porque hay anuncios muy baratos, porque podemos generar contenido de forma masiva gracias a la IA, pero si tu web lo que rastrea y optimiza son conversiones, que es de lo que va la sesión de hoy, pues ya verás que estás compitiendo en algo donde muy pocos tienen visibilidad y sobre todo estás generando una ventaja competitiva sostenible que es diferencial para tu negocio. En definitiva, el cambio que vamos a tener que hacer de mentalidad es bastante simple, pero muy importante, ¿no? Vamos a pasar de cuánta gente llegó a cuánta gente llegó de los que realmente necesitaban estar aquí, ¿vale? El primero se llama tráfico y el segundo se llama oportunidad. Y oportunidad es lo que vende. Vamos a lo técnico y vamos a identificar ahora exactamente qué métricas de resultado deberíamos estar rastreando. Y lo vamos a destripar en este próximo bloque que se titula Las 3 capas de métricas. Porque tenéis que imaginar que vuestra web es como si fuera una autopista, ¿no? Una carretera de peaje. Entra mucha gente a través de la barrera, podemos llamarle tráfico, toda esa gente que entra, pero nosotros necesitamos saber cuántos avanzan hasta, no solamente cuántos entran, sino cuántos avanzan hasta la próxima salida, cuántos están llegando a su destino, cuántos vuelven después por el mismo camino. Para cada salida del embudo, vamos a definir una salida para cada final del embudo de conversión, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que está de paseo por nuestro sitio que alguien que pasa de manera despistada, un paracaidista, que alguien que está realmente intentando cumplir un objetivo, ¿no? Así que vamos a intentar separar un poco todo eso. Y vamos a empezarlo, vamos a definirlo con 3 capas de métricas progresivas que están cada vez más cercanas precisamente al impacto comercial. La primera capa es la del engagement básico, la segunda capa es la de las conversiones de alto potencial y la tercera es la del impacto comercial real. Y vamos a empezar enseguida con la primera, pero es importante que visualicemos 3 capas de medición dentro de nuestro sistema analítico. En cuanto al engagement básico, son el primer filtro, no son métricas de negocio, pero de hecho hemos mencionado algunas de ellas como Vanity Metrics, pero vamos a ver que nos dicen si el visitante está al menos interesado en lo que hacemos nosotros, ¿no? No son métricas directamente pegadas al ROI, pero son como red flags que detectan cuando algo está roto, ¿no? Como avisos, ¿no? De, cuidado, aquí tienes que fijarte en algo. La primera es la tasa de rebote, ¿vale? Súper sobrevalorada en general porque tiene como muchas interpretaciones, pero a la vez es muy valiosa, ¿no? Refleja, como veis ahí, el porcentaje de sesiones cuando alguien entra en nuestra web, mira una sola página y se va sin hacer nada más. Aquí el maestro de la analítica digital, el gran Avinash Kaushik, que fue advocate en Google, lo describía como usuarios que llegan, vomitan y se van.
mí siempre me ha gustado mucho esta forma de reflejar lo que refleja, esta descripción de lo que refleja la tasa de rebote. Y muchos marketeros han demonizado esta métrica, pero la verdad es que se puede matizar mucho su interpretación, ¿no? Porque, como decía antes, una tasa de rebote alta, por ejemplo, una tasa de rebote de más del 60%, que eso ya podemos considerarlo alto, generalmente es mala, porque significa que la gente llegó, vio que no era lo que esperaba y se fue rápido del sitio, ¿no? Eso es lo que interpretamos rápidamente. Y lo ideal es que esté por debajo del 40%, ¿no? Es decir, tener una tasa de rebote por debajo del 40%, pues es un valor ya realmente interesante, ¿no? Sin que hagamos cosas raras, ¿no? Al final, lo importante es que una tasa de rebote alta en una página que tiene, por ejemplo, una solución a una duda, podría ser perfecta. Aunque la tasa de rebote sea alta, podría tener sentido, ¿no? Por ejemplo, si alguien llega a nuestro sitio buscando cómo instalar el plugin tal, y tu página de destino a esa pregunta explica exactamente eso en 30 segundos, pues el que llega se va satisfecho. Ese rebote sería bueno incluso. Pero si tu tasa de rebote es alta en la página de inicio o en la de categorías de un producto, de un e-commerce, pues aquí tenemos un problema importante, porque quiere decir que la gente nos está orientando con el sitio. Efectivamente, sí que refleja gente que llega y que lo que ve no le interesa, no cuadra con la esperanza, la expectativa que tenía cuando hizo clic en el enlace anterior, ¿no? En este caso, como decía antes, el contexto lo es absolutamente todo, ¿no? Optimizar la tasa de rebote en las páginas donde debería haber compromiso debería ser nuestra prioridad. Después tenemos el tiempo promedio de la sesión, que al final lo que está haciendo es definir cuánto tiempo en promedio pasa un visitante en nuestra web en una sesión completa, en una sesión de navegación, en todas las páginas en las que ha participado, por las que ha pasado. En 2025, os voy a intentar daros datos un poco recientes de todo esto para que tengáis referencias, porque siempre la gente tiende a preguntarme, oye, ¿este dato es bueno o malo? Pues aunque esto es súper genérico, porque estoy dando medias de todo, y es un poco absurdo, deberíamos hacerlo por verticales y por modelos, pero en general, en 2025, como os decía, el benchmark, la media está en torno a 2 minutos 17 segundos. Si estás por debajo, significa que la gente está consumiendo contenido de forma pues, un poco superficial. Si estás por encima, por ejemplo, por encima de 3 minutos, pues significa que tienes un nivel de engagement, un nivel de compromiso del usuario, pues bastante destacable, ¿no? Pero nuevamente hay que revisar el contexto. Por ejemplo, un sitio de noticias, un medio online, con 1 minuto y medio de promedio, pues sería un resultado bastante malo. Pero un SaaS donde la gente entra, revisa el pricing y se va en 90 segundos porque la información es muy clara, pues podría ser normal. Al final, esta métrica trata de decirnos si estamos reteniendo la atención después de la primera impresión del usuario, ¿no? No es una métrica de conversión, pero si es súper baja, hay algo en la narrativa que estamos mostrando que está roto, ¿no? Que no funciona adecuadamente. Después tenemos el tiempo en página específica, que es parecido a la anterior, pero está medido por página individual, no por toda la sesión. Y nos muestra dónde está prestando atención la gente. Imaginaros que tu página de pricing tiene pues, 45 segundos de promedio. Pues depende un poco de la página, pero puede ser un poquito bajo, ¿no? La gente está leyendo rápido y quizás no está entendiendo, no está asumiendo el valor de lo que estamos ofreciendo. Sin embargo, si tienes pues, 5 minutos en esa página de pricing, pues probablemente los usuarios ahí están comparando tu pricing con otros y se lo están pensando. Y esto nos da señales sobre dónde necesitamos mejorar la claridad del mensaje. Yo aquí lo combinaría esto siempre con un análisis de tipo cualitativo, ¿no? Con alguna herramienta como Clarity o Hotjar que nos muestre mapas de calor para ver dónde se está fijando la atención de los usuarios. Después tenemos también la métrica de páginas por sesión, que mide el promedio de páginas que alguien ve en una sola visita. Y en 2025 este dato, este benchmark, es de alrededor de 2,8 páginas por sesión. Y esto es importante porque nos dice si la gente está explorando nuestro sitio, ¿no? Si es bajo, pues lo que sé, por ejemplo, un 1, algo, pues significa que son usuarios que entraron, no les interesaron y se fueron, ¿no? Ahí combinamos un poco con la tasa de rebote y puede ser que por eso estemos obteniendo valores de 1, algo, ¿no? O valores muy bajos que casi son de una sola página por sesión. Eso indicaría una relación con el rebote muy potente, ¿no? Si es alto, si tenemos un número elevado de páginas, por ejemplo, 5 páginas por sesión, pues significa que el usuario está navegando, está explorando, está considerando la adquisición, la conversión. Digamos que lo está viendo de forma mucho más profunda, ¿no? Y en quinto lugar, tenemos el tipo de dispositivo, que al final lo que va a estar es midiendo de dónde viene el tráfico, de dónde en el sentido de qué dispositivo, ¿no? En móvil, en escritorio o en tablet. Y esto es importante, ¿no? Porque el comportamiento es completamente diferente en algunos dispositivos. Por ejemplo, en mobile,
las tasas de conversión típicamente son un 20% más bajas que en escritorio, cuando hablamos de e-commerce. Así que si tu tráfico, por ejemplo, es el 70% de dispositivos móviles, pero tu conversión es baja en mobile, pues tienes un problema de experiencia de usuario que tienes que arreglar para ese dispositivo, ¿no? Estas métricas que hemos visto hasta ahora, estas métricas de engagement básico, a mí me gusta verlas un poco con el uso que se le daba, por ejemplo, a los canarios, ¿no? Que se utilizaban en las minas antiguamente. ¿Sabéis las minas de carbón? Cómo solía esa imagen de que iban los mineros como con un canario, ¿no? Porque lo usaban como una especie de sistema de alerta temprana para detectar pues, gases tóxicos, ¿no? Creo que es el monóxido de carbono y el grisú, creo que es, ¿no? Esos que podían generar explosiones incluso en las minas, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Esto es para evitar que pasara eso, como el canario es ultra sensible a ese tipo de gases, pues cuando el canario como que se ponía nervioso, dejaba de cantar o directamente se moría, pues ya sabían los mineros que tenían que salir a toda leche de la mina porque aquello ahí había un peligro serio, ¿no? Era una alerta para evacuar de inmediato. Bueno, pues con estas métricas de engagement pasa algo parecido. Si todas están en verde, pues esto quiere decir que el visitante está interesado aparentemente, ¿no? Si alguna de ellas está en rojo, pues tienes ahí un problema de experiencia, tienes algo que tienes que fijarte, ¿no? Lo importante de esto es que un visitante interesado que nunca convierte es dinero que gastaste en tráfico para nada, ¿vale? Hay que verlo así, es dinero mal gastado, nos está costando dinero. Así que con el engagement vamos a poder diagnosticar problemas, pero vamos a necesitar unas métricas complementarias que nos digan si esto no está trayendo dinero, ¿no? Que son las que vamos a ver ahora. Antes de esto, me gustaría definir un poco, antes de pasar a las conversiones de alto potencial, que es la siguiente capa, me gustaría hablar un poco de sobre los leads y las conversiones. Porque una conversión de alto potencial es una acción específica que alguien toma en nuestro sitio web que indica claramente que podría ser un cliente, ¿no? La forma de esa conversión depende del modelo de negocio con el que estemos trabajando. Por ejemplo, en un SaaS B2B que decía antes, pues una conversión sería, por ejemplo, un formulario para que nos hagan una demo, uno para conseguir un trial de nuestra aplicación, un contacto directo con el equipo de ventas. No puede ser una conversión, una suscripción al newsletter. Debe ser algo que de alguna forma suponga un comienzo del diálogo con alguien del equipo nuestro, ¿no? En el caso de un e-commerce, una conversión podría ser, pues, añadir al carrito o directamente la compra, ¿no? Esa es muy obvia. Pero añadir al carrito también podría ser una conversión. De nuevo, una suscripción al newsletter no cuenta como una conversión, ¿vale? Como una conversión pegada al negocio. En el caso de que tengamos un negocio de generación de leads, una conversión podría ser, pues, por ejemplo, un formulario completo que trae información de decisión, ¿no? Información de decisiones, por ejemplo, el nombre, el email, la empresa en la que trabaja esa persona, el problema específico. Al final, hablamos de todo lo que no son los típicos lead magnets de baja intención, ¿no? De gente que se descarga no sé, un checklist pues simplemente para tenerlo en su disco duro y casi ni abrirlo. Pues eso probablemente no es un lead con potencia de conversión para nosotros, ¿no? Y en los sitios de contenidos, por ejemplo, los medios online que hablábamos antes, o un blog, o un sitio de noticias, pues aquí depende, ¿no? Si eres un publisher que lo que hace es vender publicidad, estás colocando banners publicitarios, pues una conversión puede ser el cumplimiento de un tiempo determinado en página y una vista múltiple de varias páginas, ¿no? Por ejemplo, una permanencia de más de 2 minutos y medio y más de 3 páginas. Pues eso ya genera una serie de impresiones publicitarias y para nosotros eso podría ser ya una conversión. En el caso de que vendamos membresías, pues obviamente una conversión sería una suscripción a nuestra membresía, ¿no? Ahí es bastante obvio. Pero si os fijáis, el patrón común de una conversión es que debe ser una acción deliberada que requiera cierta fricción consciente. Porque esto es lo que diferencia a los interesados de los curiosos, ¿no? El superar esa fricción. ¿Y qué tipos de leads nos vamos a encontrar? Y esto ya es un poco teoría de marketing, pero nos va a servir para hacer luego un proceso un poco más evolucionado, ¿no? Por una parte vamos a tener los MQLs típicos, que son Marketing Qualified Lead, que es pues, alguien que hizo una acción en tu sitio web, que completó un formulario, por ejemplo, pero que no está necesariamente listo para hablar con el equipo de ventas, ¿no? Podría seguir teniendo dudas, podría no ser la persona adecuada en su organización. Luego tenemos los SQLs, o Sales Qualified Lead, que es alguien que además de completar la acción que hemos dicho antes, cumple con esos criterios específicos que tu equipo de ventas definió como nuestro objetivo, ¿no? Como nuestro target. Por ejemplo, es el decisor en su empresa
de comprar, de adquirir nuestro servicio, nuestro producto, tiene presupuesto, maneja el presupuesto o es la persona que sufre el problema que nosotros resolvemos, ¿no? El punto de dolor. Y luego hay un tercer tipo que se aplica sobre todo en el mundo de software as a service modernos, es el llamado Product Qualified Lead o PQL, que es alguien que probó nuestro producto, por ejemplo, en un trial, en un producto cuando es freemium, en la versión free, y demostró que lo entiende y que lo usa. Y estos PQLs tienen muchísima mejor tasa de conversión a premium luego porque ya experimentaron el valor de nuestro producto, ¿no? La mayoría de las empresas miran los MQLs. Esto es así. Los mejores miran SQLs y PQLs cuando aplican, ¿no? Los PQLs ya os digo que solamente son para SaaS. Porque un MQL que nunca pasará a SQL, como decíamos antes, no es más que ruido, no es más que algo que a nosotros no nos interesa. Ya sé que suena un poco a trabalenguas, pero pensad un poco en ello, en estas diferencias, ¿no? Porque vosotros vais a ser capaces, desde luego, de distinguir entre esos MQLs y SQLs. Pues los MQLs, en fin, los regalan. Los que son buenos son los SQLs, tenemos que ir a por ellos. Como dice Carlos, esos me gustan, los SQLs. Claro, muy bien. Vamos a pasar a esa segunda capa, que es la capa de métricas de conversiones de alto potencial. Bueno, pues aquí la métrica clave es la tasa de conversión o conversion rate. Su fórmula es muy sencilla, es número de conversiones de alto potencial dividido por los visitantes totales del sitio multiplicado por 100, porque así nos da una tasa en porcentaje, ¿no? La pregunta clásica que me hace todo el mundo es, ¿mi tasa es buena? ¿Con este valor es bueno? Pues para que tengáis alguna referencia por industria a nivel mundial, ¿vale? No hablo de España, hablo de benchmarks por industria a nivel mundial como referencia. Pues para software as a service B2B, la tasa de conversión habitual está entre un 1,2 y un 2,5. La de B2B de generación de leads, por ejemplo, los que vendéis servicios como diseñadores, desarrolladores o agencias de marketing, pues aquí la conversión suele estar entre un 2 y un 5%. En el sector e-commerce, entre un 1,5 y un 3. En España la media está en 1, algo por ciento. La verdad es que a nivel mundial está un poquito más elevado, depende mucho de los países. Esta sí que oscila muchísimo. Hay países de Hispanoamérica que están en torno a un 0,8, 0,7, un poquito más bajo. Aquí va a depender un poco de cada país. Y en servicios profesionales, pues entre un 2 y un 4%, y un 2 y un 4%, como os decía un poco antes, como el B2B Lead Generation, pues parecido, ¿no? Y vamos a ver el potencial de esta métrica con un ejemplo muy sencillo. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis un SaaS, un Software as a Service, que cuesta 100 euros al mes, ¿no? Nuestra web está generando 5.000 visitas mensuales, nuestra tasa de conversión a trial del software, es decir, a probar el software, es de un 2%, es decir, tendríamos 100 pruebas gratuitas solicitadas, y de esos 100, el 30% se convierte a cliente premium, a cliente de pago, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Pues 30 clientes nuevos por 100 euros al mes, tendríamos 3.000 euros de retorno mensual de nuestra web. ¿Qué pasaría si mejoráramos la tasa de conversión de un 2 a un 3%? Es decir, trabajáramos en la optimización de la tasa de conversión de nuestro sitio para subir a un 1% más, ¿no? De 2 a 3. Pues que con un mismo tráfico tendríamos 150 trials, 45 clientes, 4.500 euros. ¿Pero qué pasaría si nos lo lleváramos hasta un 4%, duplicáramos nuestra tasa de conversión? Pues que estaríamos hablando de 200 trials, 60 clientes, 6.000 euros. Hemos triplicado el resultado sin aumentar el tráfico. Esto es verdadero retorno de la inversión. No es tráfico, es optimización. Es CRO puro y duro. Y esto se puede hacer, ¿vale? Esto se puede hacer. Bien llevando el público adecuado o bien trabajándolo de la manera adecuada. Y eso que tenemos que tener en cuenta que no todas las conversiones a lead son iguales. Hemos visto un ejemplo de un SaaS, pero tenemos que pensar en que si tenemos diferentes conversiones dentro de nuestro sitio, por ejemplo, hablando de usuarios que tienen que testear una aplicación, por ejemplo, que pueden descargarla en freemium, están explotándolo de manera gratuita y luego pueden pasar a la versión premium, y tenemos como diferentes niveles de conversión, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una conversión que es enviar un formulario de contacto, y eso para nosotros tendría un valor de 1 punto de conversión. Luego, un usuario que se da de alta en nuestro sistema de trial, en la prueba del producto, gratuitamente, pero ya con un compromiso interesante, en ese caso un compromiso medio, le podemos dar un valor de 3 puntos. Y luego, por ejemplo, usuarios que
concertan con nosotros una sesión para que les hagamos una demo de la versión premium del producto, ¿no? Y en este caso, pues ya sería 5 puntos, porque esto es un compromiso elevado. Al final es un cara a cara entre el cliente y nosotros, en una reunión que le vamos a hacer una demo, prácticamente es una reunión de ventas, ¿no? Esto nos permite ver no solo cuántas conversiones, sino cuánta calidad de conversión estamos generando. Un visitante que programó 5 demos, pues es mucho más valioso que uno que se suscribió al newsletter 5 veces, ¿no? Obviamente. ¿Vale? Pero esto es importante y esto se puede hacer. Cuando estamos enviando los datos de valor, de conversión a nuestras herramientas de analíticas, podemos asignarle valores predefinidos. Si nuestra conversión no tiene un valor económico asociado directo, podemos generar valor mediante este sistema de puntuación, ¿vale? Y vamos finalmente con la tercera capa de métricas que comentaba, que es la que mide el impacto comercial real, ¿no? Y la primera de ellas es ingresos directos generados, ¿vale? Esto no tiene misterio alguno. En e-commerce es simple, ¿no? Pues purchase o compra igual a retorno. Si alguien compra en web, eso es pues que X euros que llegan directamente a nuestro banco, ¿no? A nuestro sitio web. Para servicios necesitamos rastrear si un lead que vino a la web se convirtió en un cliente que paga y qué revenue fue el que obtuvimos de él. Y para, como decía antes, para SaaS, pues rastrear si un trial que vino de nuestro sitio web se terminó convirtiendo en un suscriptor, ¿no? El mayor desafío que tenemos con esta métrica es que requiere que el CRM que estemos utilizando esté integrado con la web. No es suficiente con Google Analytics 4 a través de nuestro sitio, ¿no? Vamos a necesitar una conexión de datos que diga, oye, este lead vino de la web, llegó al CRM como una oportunidad, se cerró como cliente y generó 50.000 euros de beneficio. Bueno, pues toda esa conexión hay que hacerla, luego lo veremos. Otra métrica importante es la de la influencia en el pipeline, ¿no? Que aquí es donde es importante incluir todo lo que tiene que ver con atribución multitouch. Y hicimos hace poco un webinar sobre atribución, donde hablamos de esto. El caso es que hoy en día casi nadie convierte en el primer toque que tenemos con el usuario, ¿no? Alguien busca en Google tu solución, llega a tu web, se va, vuelve otro día por anuncios, luego vuelve otro día por email y al final termina hablando con el equipo de ventas y termina comprando, ¿no? Vale, la pregunta aquí sería, ¿tu web fue el primer toque? ¿El sitio web fue el primer toque? ¿Fue el toque decisivo? Pues en una atribución multitouch deberíamos darle crédito a la web tanto si fue el primer toque, que sería el top of the funnel, fue el toque que lo convirtió en un lead, middle funnel, que es como se suele denominar, o fue el toque previo a que hablara con el equipo de ventas, ¿no? Bottom funnel. Y esto es, seguro que os suenan estos conceptos de tofu, mofu, bofu. Te suenan de las clases de marketing, sí me han hecho mucha gracia, ¿no? Pero es top of funnel, middle of funnel o bottom of funnel, ¿no? Si está arriba en la parte ancha del embudo, en medio o al final. Pues si solamente rastreamos la atribución del último clic, seguramente estaremos subestimando muchísimo el valor de la web, ¿no? Del sitio web, porque el sitio web al final típicamente supone normalmente un reconocimiento de marca, no necesariamente el cierre de conversión, aunque para eso están las landing pages también. Y después tenemos una de mis preferidas, que es el valor del tiempo de vida del cliente o Customer Lifetime Value conectado con canales, ¿no? Medido por canales. Es la métrica más ignorada y a la vez la más importante desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el lifetime value? El valor de tiempo de vida del cliente o lifetime value. Normalmente vais a ver que siempre se hace referencia a él como lifetime value. Del cliente que vino a través de la web frente al cliente que llegó a través de cualquier otro canal, ¿no? Y esto es crítico, ¿no? Porque podría mostrarnos cosas tan valiosas como, por ejemplo, que los leads que llegan desde la web convierten a clientes con un lifetime value promedio, por ejemplo, de 5.000 euros frente a leads de campañas de social ads que tienen un lifetime value pues menor, ¿no? Por ejemplo, de 2.000 euros. Pues si esto es verdad, deberíamos invertir muchísimo más en la web que en esas campañas de social ads. Pero si no rastreamos este lifetime value, este customer lifetime value por canales, separado por canales, segmentado por canales, pues nunca lo vamos a poder saber, ¿no? Entonces, por eso es muy importante medirlo de manera segmentada. ¿Cómo visualizaremos todos esos datos? Pues normalmente vamos a tener que tener un dashboard en el que lo ideal sería que tuviéramos una serie de métricas top muy importantes diarias, como podrían ser las conversiones que hemos tenido hoy, el retorno que hemos tenido hoy, los leads cualificados que hemos conseguido capturar hoy. Después, a nivel mensual, la tasa de conversión comparada mes a mes, eso de MOM significa month over month, que es un poco esa comparación con el mes pasado. Después, el retorno a nivel, bueno, el revenue growth es el retorno que hemos conseguido aumentar y el coste de adquisición del cliente, ¿no? Y luego tenemos una serie de métricas de salud, que estas deberían estar siempre,
que debería ser pues, la tasa de rebote, la tasa de engagement, el porcentaje de leads cualificados que hemos capturado, el porcentaje de conversión de lead a cliente. Al final la clave es que todos veamos en la organización los mismos KPIs, no un dashboard para marketing o Vanity Metrics, otro para el responsable financiero, solo con revenue. La idea es que tengamos un único dashboard que muestre actividad y resultado. Esto sería fundamental, ¿no? Por lo menos uno. Luego ya tendremos aquellos que son un poco más específicos para cada responsabilidad. Me gustaría resumir muy rápidamente este bloque que hemos visto ahora, porque es el más importante de la sesión. Primero, medimos el engagement básico para saber si el visitante está interesado, si está rebotando en masa o si tenemos un problema de experiencia. En segundo lugar, medimos conversiones de alto potencial. Esto nos dirá cuánta gente está dando señales claras de intención de compra. Y en tercer lugar, conectamos conversiones con retorno, porque una conversión sin ingresos pues es solo una interacción bonita nada más, ¿no? La magia sucede cuando optimizamos todo esto junto, ¿no? Cuando trabajamos todo de manera combinada, cuando mejoramos el engagement, de tal manera que eso reduzca el rebote, cuando reducimos el rebote subirá la tasa de conversión, cuando subimos la tasa de conversión generaremos más revenue y al final esto es pues puro growth, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero todo esto solo va a funcionar si el tracking, si el rastreo que hacemos de los usuarios está correcto, si está funcionando bien. Si estamos rastreando regulinchi, pues todos los insights serán, no sé, ficción, ¿no? Será data ficción. Así que vamos a dedicarle unos minutos a hablar precisamente sobre la configuración técnica, ¿no? De todo esto que estamos viendo. Y arranco con un dato que puede ser incluso incómodo, que es que el 68% de las empresas, 68% de las empresas tienen el tracking roto en sus páginas web. Puedes tener las métricas perfectamente definidas en tu cabeza, pero si no estás rastreando correctamente, toda tu data es ficción, como decía antes, ¿no? Y reportes basados en ficción generan decisiones malas. Algún día, cara a cara, os contaré alguna curiosidad respecto a esto. Digo cara a cara para que no quede grabado. Pero grandes empresas están tomando decisiones con reportes que saben que no están correctos. Increíble. Bueno, Google Analytics 4, estándar. Ya sabéis que de forma automática rastrea dos cosas muy importantes, ¿no? Las páginas vistas y las sesiones. Pues eso es actividad básica. Ya hemos dicho antes que son prácticamente vanity metrics, ¿no? No rastrea lo que importa. Para rastrear conversiones necesitamos eventos. Y un evento es una acción específica que alguien ejecuta en nuestro sitio. Cuando creamos un evento en Google Analytics 4, lo marcamos como evento clave, eso se convierte en una conversión para el sistema. Pero aquí hay un problema con GA4, es que por sí solo es muy limitado. Para eventos complejos vamos a necesitar Google Tag Manager. Estoy viendo ahí que dice Pilar que es tracking roto, Pablo. Pues es un tracking que no funciona adecuadamente. Pues, por ejemplo, hay determinado tipo de usuarios que entran en el sitio y por lo que sea no se registran en nuestra herramienta de analítica. O que hay un tipo de eventos que no funcionan. O que, por ejemplo, en una de las páginas por las que navega el usuario, ahí el script de Google Analytics 4 no carga y no recibimos ningún dato. Eso podrían ser ejemplos de analítica rota, ¿vale? O de tracking roto. Como os decía, para eventos un poco más complejos vamos a necesitar Google Tag Manager, ¿no? La medición mejorada de Google Analytics 4 rastrea básicamente lo simple. Scroll, creo que hablo de memoria, enlaces salientes, envíos de formularios, interacciones con vídeos y descargas. Creo que es todo lo que traquea de manera automática la medición mejorada de Google Analytics 4. Esto es muy básico, pero requiere cero configuración, ¿no? Sin embargo, es muy limitado. Sin embargo, cuando trabajamos con Google Tag Manager y con GA4, vamos a poder crear variables, lo que queremos rastrear, vamos a poder crear activadores, cuando queremos rastrearlo, y vamos a poder crear etiquetas, que es a dónde vamos a enviar esa información. Vamos a tener mucho más control, ¿no? Así que, si tu negocio solo necesita rastrear envíos de formularios, pues GA4 mejorado ya te vale. Si tienes eventos más complejos, que es la mayoría de los casos, necesitas Google Tag Manager. En 2025 me animo me comprometo a deciros que la mayoría necesita Google Tag Manager. Y esto es una gran noticia, amigos, porque para poder hacer esta configuración se requieren conocimientos, obviamente, de Google Tag Manager y por suerte, como decía antes Mon, pues recientemente hemos publicado mi curso de Google Tag Manager para agencias y freelance. Podéis acceder a él de forma totalmente gratuita y aprender a traquear vuestras conversiones. Lo vais a encontrar de forma muy fácil. Está en el canal de YouTube de WordPress.com en español. Os dejo ahí un código QR para poder acceder a la landing del curso. Pero si os pilla desmano o lo que sea, entrad al blog en wordpress.com/es/blog
Y ahí tenéis, una de las últimas noticias es precisamente la del curso de Google Tag Manager, en la que se anuncia. Así que nada, entráis ahí, podéis descargaros lo que necesitéis. Y a lo que os va a llevar es básicamente a este curso en YouTube, que es un curso de 13 lecciones, donde explico paso a paso cómo definir el seguimiento de las conversiones más comunes y la metodología para que podáis rastrear lo que necesitéis de forma totalmente personalizada. Está hecho perfecto para que podamos medir el ROI. Y como decía, GA4 no es suficiente. Vamos a tener que profundizar conectando con nuestro CRM, ¿vale? O sea, aunque tengamos GTM y Google Analytics 4, vamos a necesitar conectar con el CRM, porque muchas veces las conversiones, cuando no son e-commerce o no son envíos de formulario, las conversiones avanzadas, los SQLs casi siempre se van a dar a través del CRM, ¿no? ¿Cómo podemos conectar el CRM con la web? Pues hay 3 formas fundamentalmente. La integración nativa, que es lo más fácil. Muchos CRMs tienen integraciones preconstruidas con sitios web. Concreto con WordPress es bastante fácil hacerlo. Por ejemplo, HubSpot tiene un plugin que conecta directamente con WordPress. Cuando alguien completa un formulario, automáticamente crea un contacto en el CRM de HubSpot, por ejemplo. Que la ventaja está clara: 0 código, configuración en 5 minutos. Y la desventaja es que tiene cierta limitación en lo que podemos personalizar, ¿no? Todas las herramientas de CRM fundamentales, no sé, se me ocurre Zoho, por ejemplo, también, tienen plugins para conectarse con WordPress. Incluso aunque utilicéis herramientas que no sean puramente CRMs, pero que tengan esa funcionalidad de alguna manera, estoy pensando en herramientas de marketing automation, no son CRMs, pero permiten hacer ese proceso de maduración de leads, lo podéis conectar también con estas integraciones nativas, generalmente. Luego tenemos una segunda opción, que es utilizar una aplicación como middleware que lo que hace es conectar la aplicación, ¿no? Conectar nuestra web con el CRM. Cuando un automatismo del tipo, cuando alguien completa un formulario en la web, crea este contacto en el CRM, ¿no? Pues lo podéis hacer con Zapier, con Make y últimamente pues con N8N, que está muy guay. Además podéis meter ahí condicionamiento un poco relacionado con inteligencia artificial, ¿no? Y la ventaja es que es muy flexible, que se puede hacer sin código y de una forma rápida. Y la desventaja es que tenéis que pagar por cada interacción, por cada generación de un lead en el CRM, a pagar. Y finalmente la tercera opción, que es la conexión vía API, vía API. Al final tu web envía directamente al CRM vía API la información de ese lead capturado, ¿no? Requiere desarrollo, pero a su vez pues tiene máxima flexibilidad, ¿no? Al final podríamos decir que, no sé, que una recomendación casi por escenario pues sería como que si eres una pequeña startup o no cuentas con un desarrollador, pues utilizar la opción 1 o 2. Si eres una empresa mediana, pues probablemente si tienes desarrolladores, pues puedes utilizar la segunda o la tercera opción. Y si ya estamos hablando de una empresa grande, nivel enterprise, pues lo lógico sería la opción 3. Ojo, hay un aspecto aquí que habría que verificar, que es que la herramienta que utilicéis para conectar vuestro formulario o el envío del formulario con la generación de un lead en el CRM, que nos permita mantener los UTMs de campaña de ese usuario que completó el formulario, ¿no? De esta forma, el CRM va a saber cuál es el origen de cada lead, cuál es la campaña o el canal o el medio o la fuente que generó cada lead, ¿no? Y de esta forma vamos a poder atribuir correctamente cada éxito. Precisamente, para hablar de atribución, te recomiendo que vayas al canal de YouTube de eswordpress.com otra vez y que reviséis nuestros anteriores webinars hasta encontrar uno que se titula Modelos de atribución. Descubre de dónde vienen tus ventas, ¿vale? Que lo tenéis ahí, en el listado, ¿vale? Ahí nos pegamos 1 hora y pico hablando precisamente de los modelos de atribución, ¿vale? Un poco de esta forma importante de ser capaz de discernir qué responsabilidad tuvo cada canal en la consecución de este SQL, ¿no? Tenemos que pensar que la atribución al final es ese proceso precisamente de asignación de un valor a los diferentes puntos de contacto que contribuyen a una conversión, ¿no? Que puede ser una compra, puede ser un lead, un registro, ¿no? No se trata solo de quién trajo al usuario al sitio, sino de cuánto influyó cada canal o cada interacción en la conversión final. Fijaros cómo ahí tenemos, pues desde que el usuario es capturado por primera vez hasta que termina comprando en el sitio, pues todo ese recorrido que puede hacer, ¿no? Pues obviamente hay experiencias donde este customer journey hasta la compra pues es mucho más corto, pero otras es mucho más elaborado, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando estáis viendo, pues no sé, para contratar un seguro, por ejemplo, para contratar un seguro médico o un seguro de coche, pues probablemente hay muchas interacciones hasta que se provoca la conversión, ¿no?
Y vamos al tema que a todo el mundo le gusta, que es el de las fórmulas, ¿vale? Hasta aquí ya sabemos qué rastrear y cómo rastrearlo, pero nuestro amigo de CEO no quiere ver eventos configurados en Google Tag Manager, ¿no? Lo que quiere es un número. Quiere saber, bueno, la web esta me está costando dinero o está consumiendo dinero o está dándome dinero. Y para eso tenemos que trabajar ya con unas fórmulas fundamentales, ¿no? No podemos retrasarlo más. La primera de ellas es el retorno de la inversión en cambios del sitio web, ¿vale? Porque quiero acotarlo un poco a lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Al final, esta web responde a la pregunta, esta métrica responde a la pregunta, si invierto 5.000 euros en mejorar la tasa de conversión, ¿cuánto estoy ganando después? ¿No? Y la fórmula pues, del ROI de inversión en cambios es simple, pero a veces muy poderosa, ¿no? Es esta que tenemos aquí, ¿no? Que es el revenue, el retorno generado menos la inversión, dividido por la inversión y lo multiplicamos por 100 para tener un valor en tanto por ciento, ¿no? Para verlo en un ejemplo concreto, pues si nuestra web, por ejemplo, genera 10.000 euros mensuales en revenue e invertimos 2.500 en rediseñar la landing page de conversión, en mejorar el copy del sitio, en hacer una campaña de A/B testing de botones y después de hacer todo esto, después de hacer todo este rediseño, el retorno sube a 13.500, ¿vale? De esos 10.000 que decíamos a 13.500, pues para calcular el ROI de esta inversión en cambios, tendremos, sería, vamos a ver, 13.500 menos 2.500 dividido por 2.500 y esto lo multiplicamos por 100. Esto nos da 440%. ¿Esto qué significa? Ese 440% de retorno de la inversión, ¿qué significa? Que por cada euro que invertimos ganamos 4,40 euros. Es decir, que en un mes y poco ya estaríamos pagando la inversión. ¿Vale? Esta inversión que hemos hecho, seríamos capaces de rentabilizarla, es decir, de pagar lo que nos ha costado y empezar a ganar dinero en apenas un mes y pico. Creo que es 1,1 exactamente. Y este es el típico cálculo que un CEO entiende al instante, ¿vale? Le decimos eso, mira, tenemos un retorno de inversión del 440% y eso supone que en un mes habremos pagado la inversión de los cambios y empezaremos a ganar ya bruto ese 4,40 euros por euro invertido. Después tenemos el ROI de las campañas, ¿vale? Que existen básicamente dos formas de calcularlo, dependiendo de si tenemos un e-commerce directo o un negocio de generación de leads. Vamos primero con el e-commerce. Por ejemplo, si gasto 1.000 euros en ads, en campañas de publicidad que traen tráfico a mi web, ¿cuánto revenue generó esto? Y la fórmula es sencilla, ¿no? Sería el ROAS, famoso ROAS, que os sonará un poco como el ROI, pero es el ROI aplicado normalmente a las campañas de adquisición, que es el revenue total, el retorno que hemos tenido total, dividido entre el gasto que hemos hecho en publicidad. ¿Vale? Un ejemplo concreto, pues si gasto 1.500 euros en campañas de publicidad, esto genera 6.000 euros en ventas directas, pues el ROAS es de 4 o, bueno, 400%, ¿no? Cuando lo multiplicamos por 100, ¿vale? Para tener, muchas veces se hace... La verdad es que en España se suele hablar más de ROAS de 4, pero en el mundo anglosajón es más habitual que hablen en tantos por ciento y entonces hay que multiplicarlo por 100. Al final significa, pues eso, que por cada euro que estoy gastando en publicidad genero 4 euros en revenue. Generalmente, como os digo, se expresa en una relación de 4 a 1 ROAS. ROAS 4, se suelen decir en España. Y en cuanto a campañas, la segunda fórmula sería para la generación de leads, en este caso, y aquí es donde entra lo más complejo, pero más realista, ¿no? Por ejemplo, si gasto 1.000 euros en ads que traen tráfico a mi web, ¿cuánto revenue genero, no? En este caso, la fórmula para el lead generation sería leads generados por la tasa de conversión, por el ACV, el coste, el valor que tiene de adquisición de estos leads, menos el gasto en ads dividido por el gasto en ads. Esto ya es una fórmula un poco más compleja, ¿eh? Es un poco, esto ya es un poquito avanzado. Os voy a dejar luego, publicaré en Twitter un poco la presentación para que podáis ver las fórmulas más despacito. Pero al final, la idea detrás de esto es saber cuánto me está costando cada lead que estoy capturando con mi campaña de publicidad, ¿vale? Por ejemplo, no sé, si tenemos una... creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Aquí tengo el ejemplo, vale. Imaginaros que tenemos 2.000 euros de campaña en leads, perdón, en ads,
en publicidad que nos traen 50 leads. De esos 50, el 10% se convierten en clientes. Es decir, tenemos 5 clientes. El average contract value, el retorno que nos genera cada cliente, es de 200 euros al mes, ¿vale? Porque es lo que pagan por el servicio que les damos nosotros mensualmente, que por 12 meses pues serán esos 2.400 euros por año. Bueno, pues en este caso, el ROI que tenemos de esta campaña es de un 200%, ¿vale? Significa que por cada 2 euros que gastamos en ads, estamos generando 6 euros en revenue anual, ¿no? Que serían los 2 euros originales más el 4% de beneficios. Expresado de una manera diferente, los ads se pagan solos en 4 meses. Y los 8 meses restantes del año es puro beneficio, ¿vale? Esto es literalmente como piensa alguien que está haciendo growth, no es tráfico. Están midiendo cuánto cuesta traer un cliente y cuánto vale ese cliente, ¿vale? Hay algunas métricas clave en este mismo campo que deberíamos vigilar. Una de ellas es el coste de adquisición del cliente, cuánto cuesta adquirir un cliente promedio, ¿vale? Otra es cuál es el valor del tiempo de vida del cliente, que es cuánto dinero genera en total un cliente en su relación con nuestra empresa. La fórmula varía, pero básicamente es esta que podéis ver ahí. El MRR es el retorno que nos genera este cliente de forma mensual, ¿vale? Después tenemos el coste por adquisición de payback period, que está definido, recoge un poco el valor que veíamos al primero de coste por adquisición, pero define cuántos meses tarda en recuperarse el costo de adquisición, ¿vale? Cuánto tiempo nos cuesta recuperar el costo de adquisición de cada cliente. Y es importante conocer estas métricas para evaluar el retorno a la inversión porque vamos a tener que mantener una relación entre el lifetime value y el coste de adquisición. Es decir, tengo que tener mucha visibilidad de cuánto me cuesta capturar un cliente y cuánto retorno genera ese cliente a mi negocio, ¿vale? ¿Por qué? Porque podremos encontrarnos en situaciones absurdas donde es más caro capturar un cliente que el dinero que genera para la empresa. Como veis, el ratio ideal, esto es muy genérico, sería de 3 a 1. Es decir, que por cada euro que me cuesta capturar a un cliente, me devuelva en su lifetime value 3 euros, ¿vale? Esa relación es como debería ser al menos la mínima, ¿no? Pues imaginaos también, obviamente aquí va a haber un poco de todo. Si tenéis un coste de adquisición de $200, pero luego el lifetime value de un cliente es de $5.000, pues tenemos una relación de 25 a 1, ¿no? Es excelente. Pero no siempre va a ser valores tan amplios, ¿no? Va a depender mucho de nuestra vertical de negocio. Os dejo aquí, no voy a entrar porque esto es, digamos que ya requiere muchos cálculos que hacerlos así en pantalla pues puede ser un poco pesado, pero sí que quiero dejaros aquí al menos un par de ejemplos por industria. Vamos a ver un e-commerce y esto que estamos viendo aquí es un SaaS, un Software as a Service para un B2B, en el que os dejo algunos datos básicos típicos que recogemos en cualquier negocio, los cálculos que podemos generar con esos datos básicos y después el cálculo del retorno de la inversión mensual. Y cómo, con esos ejemplos que os pongo ahí, podríamos extraer una serie de insights. En este caso, por ejemplo, este SaaS, a partir de esos datos, descubrimos que es inversión de largo plazo. El primer mes, pues parece que tenemos un retorno de la inversión malo, pero a partir del segundo año ya es excelente, ¿no? Y si estamos hablando de un negocio en el que el lifetime value es muy alto a largo plazo, ¿vale? Pero en el corto plazo pues puede suponer que perdamos dinero, ¿no? Tenemos que tener el músculo suficiente para poder aguantar durante un tiempo para empezar a recuperar el coste de adquisición de los clientes, ¿no? Y luego tenéis aquí, como os decía, otro ejemplo para un e-commerce, en este caso una tienda de ropa online, donde el valor medio de los pedidos de los clientes es de $80 o de 80 euros en este caso, ¿vale? O sea, el valor de la cesta media de la compra que realizan los usuarios es de 80 euros. Y aquí vemos un poco los cálculos que podríamos hacer. En el caso de un e-commerce es bastante más simple. Y luego vemos el ROI, ¿no? No solamente el ROI a nivel del beneficio bruto que obtenemos, sino también a nivel de ROAS, ¿no? La efectividad de las campañas que estamos haciendo. Pues en este caso los insights serán distintos y podemos extraer esa información, esas conclusiones, a partir precisamente de los valores calculados del retorno a la inversión. Os lo dejaré para si queréis echarle un vistazo, verlo con un poquito más de detalle, para que podáis entender un poco cómo se están calculando todas esas métricas que estábamos viendo en las diapositivas anteriores.
Toda esta información debemos pintarla siempre en un dashboard ejecutivo, ¿no? Al final, os decía antes, un dashboard un poco de seguimiento que podamos compartir de manera transversal en toda la compañía, ¿no? Aquí es donde converge todo, ¿no? Nuestro CEO, como decía antes, no quiere ver 20 métricas, quiere ver, pues primero, el ROI de la web, ¿no? El dinero que genera dividido por el dinero que cuesta. El coste de adquisición, ¿cuánto nos cuesta traer a un cliente? El lifetime value, ¿cuánto vale ese cliente? Y el payback period, ¿cuándo se recupera la inversión? Si estos 4 números están bien, todo está bien, ¿vale? Si quieres verlo en un ejemplo, podría ser algo así como esto, que esto es algo que en 10, 20 segundos que tarda un CEO en leerlo, ya le dice todo lo que necesita saber, ¿vale? Enseguida ve cuál es el ROI mensual, cuál es el coste de adquisición, lifetime value, el ratio entre lifetime value y coste de adquisición, cuánto tardamos en recuperar la adquisición de un cliente, cuál es el retorno que conseguimos mensualmente, cuál es el tráfico, cuál es la tasa de conversión y cuál es la tendencia a nivel comparativo con el mes pasado, ¿no? Aquí ya está viendo que hemos crecido en un 12% respecto al mes pasado, pues está diciendo, bueno, ok, esto va flechita arriba, ¿no? Va verde. Fijaros que ya sabemos qué rastrear, cómo rastrearlo, cómo calcularlo, pero la verdad es que luego en el mundo real no todo es tan limpio, ¿no? Siempre hay cosas que pueden salir mal, pues datos que no se alinean, decisiones que pueden parecer buenas pero que en realidad son malas, no sé, asunciones que hacemos que son incorrectas. Ahora, para terminar, vamos a ver 7 errores habituales que cometen muchas empresas, ¿no? Donde falla casi todo el mundo. Y un poco con el enfoque de tratar de evitar el error antes que tener que corregirlo, ¿no? Errores más habituales. Confundir leads con qualified leads. No es lo mismo 500 leads mensuales, que a los de marketing les parece estupendo, que qué pasa con esos emails ingresados como lead, de los que solamente 50 tenían capacidad para convertir, ¿no? Pues ahí tenemos un problema. Otro error, no descontar leads sin intención real. Alguien que comenta nuestro formulario de contacto con ventas, pero en realidad estaba comparando precios, es un competidor buscando información, que seguro que todos lo teníamos en mente, es un vendedor tratando de vendernos algo a nosotros, esa es otra, ¿no? Los vendedores que usan el formulario de tu web, o accidentalmente alguien que clicó en el botón de enviar y se envió un formulario vacío, ¿no? Al final, estos leads no convertirán nunca, pero nuestra web los está contabilizando como conversión. Así que cuidado con esto, ¿no? En tercer lugar, ignorar el coste de adquisición. Problema. Pues eso, que nos está costando un pastizal cada lead, o estamos evaluando el coste de adquisición que tiene nuestro lead, pero nos olvidamos de el salario, o sea, estamos pensando solamente en la campaña de publicidad, pero nos olvidamos, por ejemplo, del salario que cobra la persona que lleva la publi, de las herramientas de CRM y de Analytics, de, yo qué sé, de la cuenta de Notion de pago que tenemos, que es donde estamos haciendo un seguimiento de la maduración del lead. Todo eso debería tener también un impacto en el cálculo del coste de adquisición, no solamente la campaña de paid, ¿vale? La campaña de captación. Después, no medir el lifetime value del cliente que hemos adquirido, ¿no? Esto es tipiquísimo también. Pues tenemos y además, no medirlo, digamos, de una manera regular, porque esto puede ir cambiando, ¿no? Eso es uno de los errores típicos también. Estos cálculos tenemos que ir cambiándolos o evolucionándolos a medida que vaya cambiando el contexto en el que estamos trabajando y muchas veces, precisamente, las herramientas con las que lo estamos capturando, ¿no? Y entonces, siempre tener por lo menos conocimiento de lo que nos cuesta capturar cada lead, de lo que genera para nuestro negocio cada cliente y ir actualizando esos datos de forma regular. Empezaba la sesión con esta pregunta, ¿no? Hace más o menos una hora, de una hora y 5 minutos aproximadamente, y a estas alturas deberíamos conocer la respuesta exacta, no porque seamos mejores que antes de la sesión, sino porque ahora contamos con las herramientas, con las ideas adecuadas, ¿no? Voy a resumir muy rápidamente las ideas que deberíamos llevarnos. Reemplazar las Vanity Metrics, deberían morirse ya este trimestre para vosotros. Las métricas de retorno son el futuro para nosotros. El tracking tiene que estar correcto. Esto no es un proyecto que tengamos que desarrollar. Oye, que tenemos que hacer el seguimiento y esto hay que instrumentar el sitio, no sé. Esto es una tarde de trabajo. El poder hacer un tracking correcto de las conversiones es literalmente una tarde. Os ponéis a las 4 y antes de cenar ya habéis terminado de hacer seguimiento de las conversiones. No estoy hablando de
instrumentar todo un sitio web. No, estoy hablando de generar un evento de conversión que podáis marcar como evento clave en Google Analytics 4 cuando alguien envía un formulario de contacto o cuando vuestro CRM determina que un MQL es un SQL, ¿vale? Esto es un rato de trabajo solamente. Conectar la voz con el CRM, esto sí que puede ser un poco más complejo, pero la idea es que veamos un lead, ese lead suponga una oportunidad, esa oportunidad suponga un cliente y ese cliente sea un revenue en nuestro sistema analítico, ¿no? Y esto sí que es verdad que esta parte puede generar un poco más de fricción. Gran noticia, los que no uséis CRM, podéis saltaros esta parte. Y esto podéis tenerlo, todo este plan de seguimiento y retorno a la inversión lo podéis tener en 30 días, básicamente. 30 días que os van a servir para pasar de no sé si mi web funciona para captar clientes a sé exactamente lo que funciona y lo que no. Fijaros, una semana para la configuración, todo el tema de Google Tag Manager, generar eventos de conversión, conectarnos con el CRM, pues si hace falta vía Zapier o Make o NHON, gestionar todo lo que tiene que ver con los parámetros UTM para mantener la atribución que decíamos antes. Semana 2, definir qué es un qualified lead para nosotros e implementar un sistema de scoring de esos leads. Semana 3, realizar bien los cálculos que os decía antes, conocer el valor del coste de adquisición y el lifetime value de los clientes. Y la semana 4 ya directamente mirar los números y empezar a tomar decisiones. Como veis, en 4 semanas pasamos de no saber, de no conocer las métricas de resultados a tener una visión muy, muy potente de la capacidad de generación de retorno que está teniendo nuestra página web. Fijaros que aquí el verdadero cambio no es aprendernos una fórmula como las que hemos visto. De hecho, no hace falta que os aprendáis de memoria. Yo a veces tengo que repasarlas. No pasa nada. La idea aquí es hacer el cambio de chip, el cambio de mentalidad, ¿no? Pasar de cuánta gente está llegando a nuestro sitio a cuánta gente de la que llega realmente me importa. De si el tráfico es bueno a tráfico cualificado, que es lo que supone dinero de verdad. De esperar a fin de año para revisar el retorno a la inversión a optimizar el ROI cada semana, ¿no? Al final es un cambio de mentalidad que es lo que separa muchas veces el growth del marketing. Y esto es lo que tenía que contaros. Espero que haya sido interesante. Sé que habéis tenido por ahí preguntas. Pues ahora sería, Mon, el momento de responderlas. ¡Oh, por Dios! Ahora ya no sé qué decirte. La de trabajo que me queda, por Dios, una vez visto el webinar, por favor. Fantástica presentación y fantástico tema. Es que a mí que estas cosas me apasionan. Súper completo y tampoco es que las fórmulas fueran algo, ¿sabes? De esto que asusta a la gente. Sí, no era mucha locura, ¿eh? No son logaritmos ni nada de eso. Pero sí que es importante tenerlas claras. A veces, por cierto, nos valen con versiones incluso más simplificadas de las que hemos visto, ¿vale? Es decir, nos sirven como guía para ir optimizándolas, por lo menos, ¿no? Para tener un valor de referencia que podamos ir optimizando. Cuanto más precisos seamos, más visión real del rendimiento del negocio. Yo me acuerdo que hace unos años, yo vengo de familia de comerciantes, y cuando yo iba donde mi tío Amancio, a su tienda, y le preguntaban que a ver qué tal iba el negocio, pues abría el cajón así, y si en el cajón había dinero, decía bien. Y si no había dinero, decía mal, ¿no? Pues era una forma un poco superficial de evaluar el rendimiento del negocio. Espero que hayamos superado eso, pero sí que podemos buscar métricas de proximidad de cómo va, ¿no? Fantástico. Fantástico. Bueno, como ya ha pasado 1 hora y pico, pues ahora vuestras preguntas. Esto de los márgenes. Vamos allá. La verdad es que hemos tenido actividad en el chat mientras teníamos la presentación, y vamos a empezar con una pregunta de Ana. ¿Cómo se puede medir el lifetime value de un cliente de un negocio de servicios de diseño web? Pregunta. Mira, muy buena pregunta. Gracias, Ana, por hacerla. Y esto es aplicable a un negocio de diseño web o a prácticamente cualquier negocio de servicios relacionados con temas web. Puede ser un desarrollador, puede ser un marketer. Normalmente tenemos que pensar en cuánto dura aproximadamente el ciclo de un cliente en relación con nuestra marca. Y yo diría que la referencia de evaluación anual puede tener sentido, ¿no? Al final, tu relación con un cliente puedes medirla en ciclos completos de años. Entonces, el lifetime value o el valor de tiempo de vida de un cliente de un servicio de diseño web debería medirse anualmente. ¿Cuánto dinero genera tu cliente promedio a lo largo de un año de relación con tu marca?
Si normalmente te hacen un encargo de un sitio web, solamente diseñar un sitio web, y tú cobras por ese sitio web 1.850 euros, y ese es el promedio, pues ese sería el lifetime value de tu cliente anualmente, 1.850 euros. ¿Vale? Fantástico. Puede ser que tenga sentido que lo calculemos bianualmente, porque tengamos medido que más o menos el ciclo de renovación de un sitio sea cada 2 años. Puedes hacerlo. Al final lo que importa es que tú escojas cuál es ese periodo de duración, de tiempo de vida o tiempo de ciclo del cliente que tienes. La media habitualmente en servicio suele ser de 1 año, pero tú podrías calcularlo a 2 años y utilizar esos valores. Te iba a preguntar yo ahora, para completar un poco la pregunta de Ana. Cuando nosotros medimos el lifetime value, ¿qué solemos medir? ¿Qué solemos utilizar? ¿La media? ¿El percentil 95? La media. La media. La media, La sí. media. Habitualmente las herramientas analíticas utilizan la media. Aquí habría que ver, porque puede ser que tengamos, si tenemos una, claro, va a depender mucho de cómo sea el servicio, el producto que vendemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un e-commerce, normalmente utilizas el valor medio de la cesta de productos, de la cesta de pedidos, ¿vale? El average order value, valor medio. Si tú tienes un negocio en el que hay una variabilidad muy grande, es decir, esto pasa, por ejemplo, en algunos e-commerce pasa cuando nosotros vendemos a cliente final, pero también vendemos a proveedores. Y te llega, imagínate que tienes un retail de moda, por ejemplo, ¿no? Una boutique de moda. Y tú vendes a una señora y a un señor, le vendes unos pantalones y unos zapatos, pero de repente te llega una tienda que te compra 40 pares de pantalones, 50 chaquetas. Claro, ahí te está, otro precio. claro, te está destrozando el average order value. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es separar, segmentar los tipos de clientes y utilizar diferentes valores. Que a lo mejor en el caso de Ana podría ser que te pida un diseño un cliente final, o tengas un acuerdo con una agencia que te trae 10, que te hace 10 peticiones al año, por decirlo. Claro. Bonita botella, por cierto. Has visto, ¿eh? Me acuerdo mucho de ti con ella. Madre mía, no me había fijado hasta ahora. Muchas gracias, Ana, por tu pregunta. Muy interesante. Vamos con un tal José Ramón Padrón. La representación incluye todo tipo de gastos en el concepto de inversión. Claro. Luego ya lo respondiste, que ya lo vi, pero ¿sería hacer trampa si solo se incluye el paid media o que hemos utilizado para atraer tráfico? Es trampa, ¿no? Sí, es trampa, es trampa. Yo creo que lo suyo es incluir. Claro, va a depender, es que estas cosas siempre dependen mucho. Es lo que decía antes, ¿no? Tú puedes simplificar las fórmulas lo que puedas, pero si tú lo que tú quieres es una visión real de lo que te cuesta capturar cada cliente, tienes que incluir todos los gastos. Es decir, el equipo de paid tiene que estar incluido en el coste de adquisición, no solo la campaña. Son unos No solo gastos fijos. el equipo, claro. O sea, los costes fijos de todo lo que hagas, si hay gente creando contenido, si hay tal, o sea, todo. Claro. Hasta el café que te tomas cuando vas a un evento. Pues sí, así es. Sí, porque fíjate, de hecho lo haríamos así, ¿no? Si estamos hablando de los leads, por ejemplo, que capturamos en una WordCamp en la mesa de WordPress.com, pues tienes que pensar no solo lo que has estado ahí esa mañana, sino que has tenido que llevar al equipo hasta allí, el hotel, el taxi, el avión, todo eso, ¿no? Claro, los eventos no son solamente el patrocinio, lo que cuesta el patrocinio, sino todo lo que cuesta llevar al equipo y todo lo que se sucede a su alrededor. Efectivamente. Entendidísimo. Hay aquí otro José Ramón Padrón que dice, ¿cuál sería el ROAS medio en el mundo de SaaS servicios? Vale, porque yo estoy viendo variaciones en campañas que van desde el 20 y pico, que me parece muy pobre, hasta el 45-50, que yo creo que ahí empieza a ser interesante. Pero tú que tienes experiencia con muchos clientes y en Product Hackers tenéis un montón de visibilidad en esto, en el mundo del SaaS y los servicios, ¿cuál sería un porcentaje en el que empiezas a decir, vale, merece la pena? Depende del mercado en el que estemos hablando, pero en mercados maduros, donde ya tenemos una competitividad alta, sí que podríamos estar hablando de 50. Vale. A partir de ahí empieza a merecer la pena. Sí. De ahí para abajo claro. hay que optimizar, quizás, ¿no? Claro. Si igual tú tienes ahí una diferencia competitiva potente de costes porque lo tienes súper optimizado, porque lo tienes súper amortizado, y igual te sale a cuenta. Pero en general, esa sería un poco la referencia. Fantástico, fantástico. Muy bien. Y Loles nos hace una pregunta. Cuando no tienes CRM, ¿qué otra cosa se puede utilizar? ¿No? ¿Hay algún sustituto? Yo creo que no, pero como el experto eres tú, te lo dejo a ti. Pues mira, he visto de todo, pero si tuviera que decir una aplicación que se usa como CRM que no es un CRM, diría que Excel.
O sea, claro, al final muchísima gente utiliza un Excel como CRM. Vamos a ver, tenemos que pensar que el CRM al final, el objetivo del CRM es que pueda registrar todas las interacciones que tenemos con un cliente o con un potencial cliente, ¿no? Digo cliente, vamos a pensar desde el momento en el que pasa de ser un MQL a cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Que avanza, digamos, en ese proceso de conversión. Entonces, ¿cuál es la idea? El CRM lo bueno que tiene es que guarda el histórico de relación con ese cliente. Entonces, en cualquier momento de nuestro tiempo de relación con él, podemos mirar todo lo que ha pasado anteriormente y lo tenemos ahí registrado. Ese es el valor que tiene un CRM. Y luego que normalmente tiene una serie de automatizaciones, ¿no? Pues generalmente aplicaciones de email marketing, de maduración del lead, todo ese tipo de cosas. Claro, hacer eso con un Excel, con una Asana, con cualquier herramienta, con un Notion, con cualquier herramienta de ese tipo, es muy complejo, porque requiere un esfuerzo brutal por nuestra parte de sincronización de todos esos puntos de conexión. Por ejemplo, imagínate que hablas con un cliente a través de WhatsApp y luego le mandas un email y luego le haces una llamada. Pues tendrías que ir al Excel y reflejar todo eso manualmente. Cuando un CRM eso precisamente lo hace de manera automática, ya lo registra. Claro. Entonces, ¿se puede? Sí, técnicamente sí. Pero es que tenemos CRMs gratuitos en WordPress, ¿eh? Tenemos plugins de CRM que podéis utilizar. De hecho, hay un plugin que no recuerdo ahora cómo se llama, pero buscándolo en el repositorio de plugins por CRM, lo vais a encontrar rápidamente, que es un plugin que, si no recuerdo mal, además, adquirió Automatic hace unos años, hace 3, 4 años, y que está muy bien. Yo lo he utilizado en pymes y tal, y en micropymes, y la verdad es que funciona muy bien en este sentido. A ver, en Jetpack tenemos uno. Yo creo que lo integraron en Jetpack. Yo creo que es este, ¿sí, no? Este plugin yo creo que lo integraron en Jetpack, sí. Sí, en Jetpack hay uno. Loles, te lo digo por si tienes una página web hecha en WordPress, puedes tener un CRM incluido ya en Jetpack. Está en el repositorio. Sí. Está muy bien, ¿eh? Yo lo probé antes de la adquisición y va súper, iba muy bien. Y cuando fue adquirido por Jetpack, lo mejoraron mucho, porque había alguna cosilla, lo integraron con algunas otras herramientas de Jetpack. Claro. Y claro, tuvo como que se multiplicó el potencial, ¿no? A mí eso, por ejemplo, ya me parece una solución buena, sin volverte loco, y encima lo puedes administrar todo desde el mismo sitio donde tienes el negocio, con lo cual está simplificando un montón. Vale, estoy hecho una ensalada, mucha información. ¿Por qué llevar posibles cometes a mi lista de correo no genera ingresos? No sé qué pregunta. ¿Cometes? Cometes, no sé. Ricardo, algo ha pasado ahí que yo creo que se ha escrito mal o no sé de qué estás hablando. ¿Por qué? Mira, está aquí. Yo no sé si llevar posibles cometes a mi lista de correo no genera ingresos. Ostras, cometes, tío. ¿Qué podía haber querido escribir aquí Ricardo? Ricardo, escríbelo por favor ahora. Sí. Dice Loles que le cuesta mucho conseguir que sus clientes se inviertan en un CRM. Es que además el coste de los CRM suele ser importante. Y si un cliente no le ve valor o no tiene una relación con los clientes profunda, le cuesta. Pero mira, el coste de... hicimos un programa sobre Jetpack, sobre las funcionalidades de inteligencia artificial de Jetpack. Lo tienes en el canal de YouTube. Sí. Échale un vistazo porque al final del programa hackeamos Jetpack para que fuera bastante económico para su uso. Y estuvimos hablando un poco de cómo sacarle partido. Sí. Y seguro que si le echas un vistazo vas a encontrar argumentos para que tus clientes utilicen esa funcionalidad de Jetpack y de paso se aprovechen por el mismo coste de las otras funcionalidades que tiene Jetpack, que son súper interesantes, y lo hablamos sobre todo cuando el tema de generación de contenido, de generación de ideas, de corrección, de mejora incluso en posicionamiento en buscadores. Yo creo que te va a ayudar. Échale un vistazo a ese webinar, que yo creo que te va a ayudar y vas a ver que luego el coste de la oportunidad está bastante por encima del coste que tiene la propia herramienta. Vale, lo que decía aquí Ricardo era clientes. ¿Por qué llevar posibles clientes a mi lista de correo no genera ingresos? No genera ingresos porque son posibles clientes, no clientes. Así de sencillo. O sea, nada genera ingresos hasta que no es un cliente. Yo no digo... la tarjeta ahí y... Claro, yo no digo que no genere ingresos de forma indirecta. Yo lo que te digo es que hasta que no son clientes, lo que genera son costes. ¿Vale? Y el enfoque que yo hacía durante la sesión era que tenemos que ser muy selectivos en quién se registra en nuestra lista de correo. En lugar de ir a volumen, quiero decir, algo que hemos hecho todos es, oye, mira, voy a poner mi pop-up para capturar correos electrónicos
de forma masiva. Todo el mundo que entre en la web, ¡buah!, lo tiene delante, le sale el pop-up por una ventana modal para que se suscriban y voy a peso, por decirlo de alguna manera. Incluso hemos hablado muchas veces de hacer operaciones de filtrado. Una vez que ya tenemos a los usuarios en la lista de correo, enviarles correos que hagan que se borren si no están interesados. Cosas así, ¿no? Formas de optimizar. Mi planteamiento es justo el contrario. Es decir, coloca los filtros de captación justo antes, para que solamente terminen en tu lista de correo aquellos que realmente tengan un potencial de convertirse en clientes. Es simplemente un cambio de estrategia. Desde mi punto de vista, tiene mucho más sentido hacerlo de esta manera. Claro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Vamos con una pregunta de Pablo. Oye, una pregunta de José, que dice, si yo decido iniciar un camino para ofrecer este tipo de servicios como freelancer, por ejemplo, ¿qué carrera, diplomado o área debería estudiar? Muy fácil. Un ADE, Administración y Dirección de Empresas. Algo de eso. Algo relacionado con eso. Para mí, mirad, hay una... si yo tuviera 18 años hoy en día, no sé cuántos dedos daría por ello. Yo creo que daría, por lo menos los meñiques los daría. Por volver a tener 18 años. Yo seguramente estudiaría ADE en la rama de marketing. ADE es Administración y Dirección de Empresas en España. Seguramente que en otros países, que estáis muchos hermanos de Hispanoamérica, tenéis algo parecido. Al final es unos estudios centrados en la dirección de negocios y normalmente con una pata muy apoyada en el campo del marketing, ¿vale? Hay otros que son otro tipo de enfoque, pero estaría muy relacionado con esto. La verdad es que todo lo que tiene que ver, todos los estudios que yo, incluso los que he hecho, porque yo también he estudiado marketing, todos los estudios, decía, que he hecho de marketing, no suelen trabajar este apartado de la medición del ROI de una forma muy profunda. Se quedan en una cosa muy superficial. Te explican lo que es el ROI, te explican lo que es el ROAS y se queda ahí. No profundiza mucho más. Y esto suele pasar que genera como una disonancia cuando estamos hablando, precisamente, como decía antes, un poco con los CEOs o con los CFOs de algunas empresas, ¿no? Hay una distancia entre lo que es el marketing y lo que es la dirección de negocio. Y genera como incluso como un cierto, no quiero decir desprecio, ¿no? Pero como diciendo, sí, bueno, ahí en marketing ese es donde están haciendo esa adquisición de usuarios, pero el negocio se genera en otro lado. Pues yo creo que esto lo podemos unir, ¿no? Y que podemos hacer que el equipo de analítica y el equipo de marketing esté mucho más pegado a los resultados de negocio con esto. Y para eso yo creo que tenemos que ver nuestra carencia, que es que generalmente los marketeros tenemos muy poca visión de esta pata de negocio. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado las preguntas. Ricardo dejó otra ahí, que es, ¿podrías comentar algo sobre WooCommerce? Mira, sí que puedo. No sé decirte la lección, pero en el curso de Google Tag Manager tienes una lección específica, hacer seguimiento de e-commerce avanzado con Google Tag Manager y Google Analytics 4. Eso va a hacer que todos los resultados de seguimiento de conversiones y de generación de ingresos en tu e-commerce los vas a tener directamente en Google Analytics 4. Con lo cual, de ahí vas a poder hacer, luego tendrás que sacar tu cálculo de retorno de la inversión fuera, porque Google Analytics 4 no recoge los gastos que tú haces en campañas, en adquisición, en inversión en web. Pero por lo menos todos los datos de negocio, de contabilidad, ya los vas a tener ahí. Y por cierto, todavía mejor, WooCommerce tiene su propio apartado de estadísticas, donde ahí se está recogiendo toda la inversión, todo el retorno que tú estás teniendo en las ventas. Y ese dato se puede exportar a hojas de cálculo, a CSVs, es 100% preciso, no como el de Google Analytics 4, donde siempre hay una pérdida de datos porque hay usuarios que no aceptan cookies o usuarios que navegan con adblockers o por lo que sea no está ejecutándose correctamente el tracking analítico y al final, si tú has tenido 100 ventas este mes, pues en Analytics igual se reflejan 72. Pero en WooCommerce Statistics ahí vas a tener las 100 ventas. Y ese dato lo podéis sacar de ahí, lo podéis llevar a una hoja de cálculo más completa o incluso un looker y cruzarlo con los datos de inversión que hayáis tenido ese mes para poder calcular el ROI. Así que WooCommerce es muy bueno, está muy bien preparado para este tipo de cosas. Fantástico. Pues lo tenemos. Estupendo. Menuda sesión la de hoy, por Dios. Sí, hoy habrá gente que le estarán saliendo los números por la... Oh. Pero me interesa que os quedéis un poco con la idea, ¿no? De decir, tengo que ir un paso más allá en la medición de objetivos, ¿no? Sí, es cierto, porque, por ejemplo, pues como ocurre cuando coges por primera vez un proyecto y empiezas a fijarte en las analíticas
que estaban siguiendo en ese momento, ¿no? Y cómo puedes mejorarlas. Pero claro, si de verdad quieres tener un impacto, Claro. lo que tienes que hacer, pues, es ese cambio de mentalidad que comentabas, porque ahora mismo las visitas, el tiempo medio y todo esto está muy bien, pero realmente lo que importa es de todo este tráfico que viene, cuál es el que realmente está convirtiendo. Claro que sí. Bueno, pues de verdad, gracias Pablo por esta lección. Un placer. Nos está quedando un blog y un canal de YouTube espectaculares. Creo que sí. De verdad, espectacular y nada, estamos cambiándolo todo, dice Pilar. Claro que sí, ahora es el momento, ahora es el momento. Y lo que se Cualquier viene, momento es bueno. y lo que se nos viene encima, que estamos preparando cosas jugosísimas, compañeros y compañeras que van a generar también contenido en los webinars, en los vídeos. Esto va a ser una lluvia de contenido de valor increíble en los próximos meses. Ahí estamos, ahí estamos, ahí Un estamos. equipazo. Y muchísimas gracias, Pablo, por lo que has hecho hoy, por esta pedazo de presentación, explicación. Me encanta cómo eres capaz de explicar conceptos que no son tan sencillos de explicar en algo tan entendible y gráficamente visible. Dios mío, es que lo estoy viendo cómo entra. Ya no entran las visitas, entra el dinero directamente. Exacto, exacto. A través de la web. Y nada, y gracias a todos y a todas por haber venido. Quiero que sepáis que vamos a tener 3 semanas de webinars. Este ha sido el primero. El 19 de noviembre tenemos una masterclass de optimización web, análisis de WPO. Atentos a redes sociales, atentas a redes sociales, porque os vamos a pedir, si queréis, que analicemos vuestra web. Buena. ¡Oh! Esa sí que es buena. A Muy ver, bien. Mola. A ver, entonces, si alguno de vosotros o vosotras queréis que analicemos vuestra web, pues es sencillo. Estad atentos y atentas a nuestras redes sociales, en particular a LinkedIn, a Instagram y sobre todo a X, que es donde más, donde lo estaremos comentando. Y luego la semana siguiente tendremos una masterclass con Ana Cirujano, diseñar con inteligencia artificial. Cómo pedirle a la inteligencia artificial que diseñe cositas chulas, preciosas para tu web. O sea que ya sabéis, atentos y atentas a lo que vais a recibir por email por estar suscritos a este pedazo de contenido que os damos e iros apuntando. Y si podéis hablar de lo que estamos haciendo aquí en vuestras redes, ¡ay, he asistido a este webinar maravilloso de Pablo! Bienvenido sea. Y dice Pilar, ya sabemos ahora de dónde es Pilar. Ahora ya sabemos de dónde es Pilar. Gran premio MotoGP de Cheste, veniros. Pues no me importaría, no me importaría. La verdad es que molaría, molaría mucho. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene y también la siguiente. Y estad atentos y atentas al canal de YouTube porque subiremos esta clase en breve. En cuanto ya GetContrast me diga, esto ya lo tienes, posiblemente mañana, ya lo subimos. Muchísimas gracias. Y gracias, Pablo, de nuevo por esta clase. Un saludo a todos y a todas. Chao.